Bueno, vamos a tocar hoy un tema que, repito, el sábado pasado en la reunión yo alcancé a mencionar en algún punto. Eh, Hablamos de el ejemplo, pusimos de ejemplo acerca de cómo el Señor nos ama y cómo su bendición, decíamos, su bendición es irrevocable, ¿no? Y poníamos como ejemplo la parábola del hijo pródigo. Yo les mencioné en algún momento cómo el padre de aquel hijo que decidió irse lejos para malgastar la parte de la herencia que le correspondía, en ningún momento le quitó su bendición, en ningún momento él le quita lo que le promete un día, lo que le entrega un día. Y les decía yo, nosotros como padres, puede que nuestros hijos cometan un error, puede que nuestros hijos falten en algunas cosas y seguramente nos enojaremos, seguramente, bueno, experimentaremos cualquier cosa, menos quitarles la bendición, menos maldecirlo. Yo no puedo maldecir a mi hijo, porque mi hijo, mucho más, con mayor razón, pues tenemos que entenderlo a la luz del amor de Dios por nosotros. Entonces quiero que nos vayamos hoy a la parábola del hijo pródigo, porque aquí tenemos algo muy especial que compartir el día de hoy, que yo he titulado El amor de un padre. Entonces, por favor, vamos a Lucas 15, y nos vamos a ubicar en el versículo 11, del 11 en adelante. Lucas 15, del 11 en adelante. Bueno, ahí ustedes están viendo también en la pantalla la lectura. Están viendo el pasaje para que lo puedan leer, ¿correcto? Entonces dice la Biblia a partir del versículo 11 lo siguiente. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí y vamos a devolvernos al versículo 11, porque aquí hay una serie de elementos que yo quiero que hoy tengamos en cuenta frente a lo que significa el amor de Dios, el maravilloso amor de Dios, que está siempre pues a favor nuestro, que está siempre, eh, que siempre está, ¿cierto? Que es irrevocable, recuerden, que es irrevocable. Dice la Biblia que el muchacho se fue, que el muchacho malgastó la parte que le correspondía, malgastó la herencia, malgastó lo que su padre le había entregado. Pero dice la Biblia que en el versículo 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mucha atención a esto. A ver, el hecho de que nosotros nos alejemos de Dios,
pues trae unas consecuencias como bien lo sabemos y como bien lo estudiamos el sábado pasado. Y esas consecuencias, pues las asumimos. Aquel muchacho se fue, cambió su condición de vida, apacentaba a los cerdos. Es más, dice la Biblia que quería, anhelaba comer las algarrobas que comían los cerdos, lo cual quiere decir que ni siquiera eso él comía. Él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, dice. Pero dice el versículo 17, y volviendo en sí. Bueno, y quiero partir de acá, porque la expresión volviendo en sí, pues tiene una implicación bastante grande. Le voy a pedir aquí a mi auxiliar, es posible que compartamos la pantalla. O sea, ¿ellos me están viendo o están viendo solo la...? Ellos están viendo ambas cosas. Ah, perfecto. Bueno. Volver en sí, ¿qué significa volver en sí? Volver en sí es hacer uso de una capacidad que tenemos nosotros los seres humanos, que Dios no nos quitó, y es el razonamiento. Pensar. Pasa es que cuando nosotros estamos perdidos no pensamos. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, dejamos de pensar y empezamos a actuar más con las emociones. No pensamos, sino que actuamos con las emociones, actuamos con el corazón. Ojo con eso. Ojo con eso, que eso es una expresión equivocada. La verdad es que dejamos de pensar, por lo menos pensamos irracionalmente, porque nos dejamos obnubilar por la situación, perdemos de vista el norte, nos desequilibramos, ¿verdad? Y actúa más las emociones que otra cosa. Y es necesario en algún momento recapturar la capacidad de pensar, la capacidad de razonar y la capacidad de decirnos la verdad. Es necesario admitir. Y entonces, dice la Biblia, volviendo en sí, volvió en sí, volvió a su mente, volvió a su razonamiento, volvió a su capacidad de determinar qué era lo que estaba pasando. Y entonces él hace un planteamiento lógico. Dice, los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. No es posible que yo esté viviendo esta vida. No es posible que a mí me esté pasando esto. No es posible que yo, en una decisión estúpida, porque en algún momento fue una decisión estúpida, me alejé de Dios y producto de haberme alejado de mi padre, estoy viviendo esta condición. Ojo, este razonamiento deberíamos hacerlo antes de caer en esta condición. Desafortunadamente, muchas veces tenemos que caer en la condición de zozobra, de intranquilidad, de pobreza, de escasez, para entonces volver en sí, para razonar. Pero la verdad deberíamos hacerlo antes de. Lo cierto es que este hombre volvió en sí, hizo este planteamiento y luego dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y aquí quiero decirles algo muy importante, porque este razonamiento, este volver en sí, pues implica varias cosas. Primera, reconocer el error. Yo no puedo darle otro rumbo a mi destino si yo no reconozco mi error. Y lo primero que hace este muchacho es reconocer su error. Dejar la terquedad, dejar la necedad, dejar de pensar que como voy bien, sabiendo yo en el fondo que voy muy mal, que hice las cosas mal. Reconocer el error. Pero además de reconocer el error, el arrepentimiento. Y aquí en eso también quiero decirles de manera muy importante, el arrepentimiento es fundamental. Arrepentimiento es, además de reconocer el error, estar dispuesto a no volverlo a hacer. Estar dispuesto a que mi vida tiene que cambiar. Estar dispuesto a que esto no volverá a pasarme. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, le dijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Siguiente punto de este volver en sí, la acción. Y la acción es volver. Es necesario volver. Es necesario no solo recapacitar en lo que está pasando, sino es necesario levantarse, venir al Padre.
Y por supuesto aquí hay una cantidad de razonamientos, decíamos el sábado, que nos distraen, que nos engaña y que nos impide volver. La culpa, los paradigmas culturales, las otras voces, ¿cierto? Que nos impiden volver. Pero es importantísimo y es necesario tomar la decisión de volver. Reconozco mi error, pero vuelvo a él. Bueno, y aquí empieza lo verdaderamente importante del tema de hoy, que es a donde yo quiero centrarme y a donde quiero llegar. Hasta acá, pues yo les he contado una historia que todos saben y quizá que la predicación que muchas veces han escuchado. Pero quiero centrarme en lo que viene a continuación, porque dice en el versículo 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Bueno, entonces acá vamos a entender algo muy importante. En primer lugar dice, y cuando aún estaba lejos. Pregunta, ¿quién es el que estaba lejos? Y el que estaba lejos pues era el hijo que se había ido, pero decidió regresar. Pero dice la Biblia, cuando aún estaba lejos. Aquí entendamos algo, en la Biblia nada está escrito porque sí. En la Biblia todo tiene una razón de ser. Hubiera bien podido decir, y cuando volvió, y cuando llegó a la casa de su padre, entonces su padre movió misericordia. Hubiera podido decir, y cuando ya lo vio su papá porque estaba ahí en la puerta de la casa. No, aquí dice, y cuando aún estaba lejos. Y esa expresión estaba lejos significa pues, que definitivamente su hijo estaba lejos. Pero cuando estaba lejos lo vio su padre. Bueno, el papá tenía una muy buena visión, seguramente veía muy bien de lejos. El papá tenía un telescopio, tenía unos binoculares, qué sé yo. Lo cierto es que yéndonos a la verdadera historia de nuestra vida, que es con Dios, hay algo que a mí me impresionó hace muchos años, que ya lo vamos a leer, que está escrito en el libro de Jeremías, y es que Dios, cuando estamos lejos, entendí, nunca deja de vernos. Si nosotros nos vamos, recuerden, el rey David le dice al Señor en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si yo me fuere a las alturas, allá tú estás. Si me fuera a lo profundo de la tierra, allá tú estás. Si me fuera a un extremo, allá tú me encuentras. Como quien dice, no hay lugar en el universo donde yo me pueda esconder, por lejos que sea, que Dios no me vea. Y dice el libro de Jeremías, y quiero que vayamos a ese pasaje antes de volver aquí a Lucas. Jeremías 30, versículo 10. Jeremías 30, versículo 10. Dice lo siguiente. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de la cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Y aquí quiero decirles algo. El contexto de este pasaje de Jeremías no es el contexto del pueblo que estaba sufriendo a causa de la injusticia que se ha cometido con él. Es el contexto del pueblo que estaba sufriendo a causa del pecado que había cometido contra Dios. Muy bien narrado por Jeremías, el cual de muchas maneras le dice al pueblo, conviértanse, vuélvanse, mire que viene la cautividad, mire que viene Babilonia y se los va a llevar. Y el pueblo de manera necia, terca, se va tras otros dioses y abandona al Dios de Israel, al Dios de su vida, al Dios de sus padres. Y entonces viene, claro, la situación espantosa, la situación del hijo pródigo, del hijo que se va, que deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos, la misma situación. Pero cómo me encanta el lenguaje de este pasaje, que no es un lenguaje de regaño, no es un lenguaje del papá que le dice chupe, eso le pasa por haberse ido, no. Y que aun cuando el pueblo estaba lejos, porque se habían ido a la cautividad, Dios lo seguía mirando y Dios lo seguía preservando y Dios no apartaba su mirada. Ese padre no apartó su mirada jamás de ese pueblo. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas.
Pareciera como el lenguaje de alguien que sufre injustamente, ¿verdad? No temas, dice Jehová, ni te atemorices, oh Israel, porque yo soy el que te salvo de lejos. Sí, es que cuando yo estaba lejos, Dios me salvó. Cuando yo pienso en esto, créame, yo me quebranto porque cuando yo estaba lejos, Dios me salvó. Dios no dejó de mirarme. Dios, Dios no apartó su corazón, su mirada, su mente, por un instante siquiera, de mí cuando yo estaba lejos. Yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia, a ti y a tus hijos los salvo de lejos. En la tierra de la cautividad, claro, porque es que ellos estaban en la tierra de la cautividad. Ellos estaban en el lugar donde apacentaba a los cerdos. Ojo, estoy haciendo aquí una correlación con la parábola del hijo pródigo. Y Jacob volverá, y ese volverá, ¿sabe cómo lo entiendo yo? Claro, Dios lo sabe todo y Dios sabe que íbamos a volver porque Él es Dios y sabe. Pero yo lo tomo desde otro punto de vista, lo tomo como la esperanza de Dios. Dios tiene esperanza de que yo vuelva. Dios afirma que yo voy a volver porque tiene esperanza de que yo voy a volver. Y Jacob volverá. Y cuando vuelva va a descansar y vivirá tranquilo y no habrá quien lo espante. ¿Y saben por qué? Porque dice Dios, y cuando vuelva, volverá a mi casa. Y en mi casa estará tranquilo y en mi casa le irá bien y en mi casa no le faltará nada. Porque ese es el Dios que espera, el Dios que aguarda. Aquel papá de la parábola del hijo pródigo aguardaba a que su hijo volviera. Él esperaba que su hijo volviera. Él tenía la esperanza de que su hijo iba a regresar. Él tenía la esperanza de que su hijo iba a entrar en sí, iba a recapacitar, iba a volver en sí e iba a tomar la decisión de venir a su padre. Y cuando estábamos lejos, dice la Biblia, cuando estábamos lejos, él pensaba de esta forma: y volverá y descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante. Y si usted lee en el versículo 11, dice: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Hablándolo en términos de la paternidad, papito, le tocará asumir la responsabilidad de la decisión que tomó, claro, por supuesto, pero no está en juego mi bendición, no está en juego el que tú eres mi hijo, yo te sigo esperando y aun cuando estabas lejos, yo te esperaba. Y volvamos de nuevo a Lucas, por favor. Volvamos de nuevo a Lucas. Dice la Biblia, estamos en el capítulo 16, si aquí me ayuda mi secretario. Lucas 16, ¿verdad? Ya estamos en Lucas. Ah, sí, perfecto. No, bajemos. Versículos. Vamos al 13 y 14, por favor. Sí, capítulo 16, versículos 13 y 14. Por favor. Y entonces dice: oh, no, aquí estamos equivocados, doctor. Es Lucas 15. Qué pena con ustedes. Estamos aquí manejando tres cosas a la vez y... Muy bien. Ah, no. El que estoy equivocado soy yo. Qué vergüenza. Vuélveme a bajar. Perfecto. Ahí. Y levantándose vino a su padre cuando aún estaba lejos. Lo vio su padre, dice. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. En primer lugar, cuando estaba lejos, ¿no? Dios, cuando estábamos lejos, no dejó de atendernos y no dejó de pensar en nosotros. Pero en segundo lugar, dice: y cuando estaba lejos, lo vio su padre. Y aquí quiero detenerme en esta palabra: lo vio. Su padre lo vio. Lo vio su padre. La mirada de Dios, los ojos de Dios, que siempre están presentes, que siempre está sobre nosotros. Hay un pasaje que rara vez se comparte, una mujer de la que pocas veces se habla en la Biblia, pero una mujer que a mí personalmente me deja una profunda enseñanza respecto de este concepto, que entendió que Dios la veía.
Y ojo, porque muchas veces compartimos el que Dios nos ve en sentido de vigilando, ¿no? Dios nos vigila, ojo, ojo, porque Dios lo está viendo. Y sí, es cierto, Dios nos ve. Dios sabe cada paso que damos, ojo, Dios nos vigila. Pero aquí quiero compartir hoy la expresión Dios nos ve desde el punto de vista de la bondad, del amor, de la misericordia, de la protección de Dios. Y hay una mujer en la Biblia llamada Agar. ¿Quién se acuerda quién era Agar? Nos vamos a Génesis, y ahora sí a Génesis 16, por favor. Ahora sí es el 16. Si aquí me estaba yo trocando unos capítulos. Génesis 16. Y esta mujer llamada Agar, recordemos, era la sierva de Sarai, o Sara, la esposa de Abraham. Recordemos que Dios le había hecho una promesa a Abraham de que le daría un hijo, pero pasados los años el hijo no llegaba, él envejecía, su mujer envejecía. Y entonces su mujer Sara le dice a Abraham, Abraham, ¿por qué no te llegas a mi sierva Agar y a través de ella pues me das el hijo que Dios nos ha prometido? Abraham le hace caso a Sara, se acuesta con Agar y evidentemente Agar queda embarazada y tiene un hijo, y ese hijo se llama Ismael. Pero resulta que una vez ella queda embarazada, parece ser que empezaron los conflictos entre Sara y Agar, y Sara le dice a Abraham, ya no la soporto más, como ella está embarazada, entonces ella se aprovecha de eso, ella se ríe de mí, se burla de mí, y entonces Abraham le dice, vea, haga lo que quiera, es su sierva, si quiere sacarla, sáquela, lo que usted diga está bien. Y entonces Sara toma la decisión de echar a Agar, y echarla era mandarla al desierto a que se muera, así literalmente. Y Agar se va, Agar huye de su señora porque también ya estaba hasta la coronilla, y en esa huida se le aparece el ángel de Dios y le habla y le dice, Agar, tú vas a tener un hijo y sin duda ese hijo será bendecido y ese hijo será padre de multitudes. Estamos hablando de Ismael, el padre de todo el pueblo árabe. Y le dice el ángel, vas a volver a la casa de tu sierva, de tu ama, y vas a ponerte dócil, te vas a poner a sus órdenes y vas a hacer lo que yo te diga. Y dice el versículo 13 de Génesis, Agar dijo lo siguiente, hizo un razonamiento. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Beret. Pues me llamó la atención que esta mujer, de la que muy poco se habla en la Biblia, porque aparentemente pues no tiene mucho que enseñarnos, nos enseña algo extraordinario. Ella entendió, ella comprendió, ella reconoció, ella dedujo que Dios la veía y que los ojos de Dios no estaban sencillamente para juzgarla, condenarla, sino para protegerla. Y luego más adelante, pasados los años, recordemos cuando nace Isaac, a ella le tocaba repetir la experiencia, pero esta vez con su hijo, lanzada al desierto, y se estaban muriendo de sed y volvió Dios a aparecerse. Y Dios hizo un milagro para que ella y su hijo no murieran de sed y pudieran preservar su vida. ¿Y por qué? Porque aunque él no era el hijo que Dios había prometido a Abraham, que era Isaac, Dios tenía misericordia y Dios la veía, Dios la vio. Pues esto a mí me conmueve porque entiendo que a mí Dios me ve y todos los días de mi vida Dios me ve, aun cuando yo estaba en pecado, aun cuando yo me había alejado, aun cuando yo me había apartado, Dios nunca dejó de verme. Volvamos ahora hacia Lucas, compañero. Dios nunca dejó de verme. Y entonces dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Dios no solamente me cuida de lejos, me salva de lejos, sino que Él me ve, Él nos ve, pone sus ojos sobre nosotros, Él tiene su mirada sobre nuestra vida, Él tiene su mirada sobre nuestra vida y en ningún momento la ha apartado, en ningún momento la ha quitado.
Y sigue diciendo el versículo 20 de Lucas 15. Y fue movido a misericordia. ¿Quién fue movido a misericordia? Dios fue movido a misericordia. Dios fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cuántas veces hemos hablado de la misericordia de Dios? Que de no ser por la misericordia de Dios, hace rato, dice el profeta Habacuc, hubiéramos sido consumidos, hubiéramos perecido. Por la misericordia de Dios tenemos la vida. Por la misericordia de Dios yo tengo la vida. Hubiera podido morir hace 2 semanas, como mucha gente falleció. Yo también, pero por la misericordia de Dios estoy acá. Por la misericordia de Dios estamos acá. Y eso es algo que no podemos desconocer. Eso es algo que Dios nunca nos quitó. A pesar de nuestro error, a pesar de las decisiones equivocadas que tomamos, a pesar de que un día no fuimos, a pesar de que nos alejamos, nunca Dios nos quitó su misericordia. Y hay otro pasaje que sí, hermosísimo. En el Antiguo, yo lo llamo la parábola del hijo pródigo en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 31, por favor. Jeremías capítulo 31. Y es la actitud de Israel, del pueblo que fue esparcido, que fue llevado al cautiverio producto del pecado, producto de haberse apartado de Dios. Pero es la actitud de Israel una vez reconoce su error. Dice a partir del versículo, vamos a leer primero el 18 y ahorita me devuelvo al 17 más adelante. Dice lo siguiente, Dios escucha esto. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Entiéndase, Efraín es el pueblo de Israel. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. ¿Y qué era lo que decía? Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. Este es un pueblo que está reconociendo, hombre, que Dios lo disciplinó, que evidentemente Dios lo llamó a cuentas, producto de lo que había vivido, pero es un pueblo arrepentido porque dice, conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. Versículo 19, porque después que me aparté, ojo, después que me aparté, después de que me fui lejos, tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Este es el pueblo que entró, que cayó en sí. Este es el pueblo que reconoce, que usó su razonamiento para reconocer, sí, me equivoqué, fui necio, me arrepiento de lo que hice. Reconozco mi falta, mi muslo está herido, me avergoncé, me confundí, cargué la afrenta de mi juventud, queriendo decir la afrenta de mi inmadurez, cuando yo era inmaduro, pues volví a cargar esa afrenta. Pero mira la respuesta de Dios, el misericordioso. Dios ve a Israel, a Efraín, en esta actitud, y Dios dice, no es Efraín hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Yo no sé si ustedes entienden la profundidad de estas palabras, pero esta es la misericordia de Dios. La misericordia de un Dios que fue olvidado, de un Dios que fue vituperado, de un Dios que fue dejado por sus hijos, de un Dios contra quien nos fuimos abiertamente. Pero basta con que el hijo vuelva en sí, acepte su error, reconozca su falta, para que se despierte la misericordia de ese Padre, que viéndolo de lejos lo salva, que nunca apartó su mirada y que corrió hacia él y se echó sobre su cuello. El que corrió no fue el hijo, el que corrió fue el Padre fue el que corrió hacia él para decir, ¿acaso no eres mi hijo precioso? Y aquí vuelvo a repetirles algo que les dije el sábado. Dejen de sentirse malditos, porque Dios no maldice. Dios al que bendijo, lo bendijo y punto. Cometimos errores,
Sí. Nos apartamos de Dios, estamos de acuerdo. Pídale perdón, reconozca su error, vuelva a Él, vuelva a Él, vuelva a Él. Y usted no va a experimentar de parte de Dios ni el juzgar, ni el regaño. Así sea que, como dice en el pasaje que leímos anteriormente, de ninguna manera te dejaré sin castigo. De ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Qué quiere decir? Vas a asumir las consecuencias. Pero dentro del marco de la bendición, que significa, estás bajo mi amparo, estás en mi casa, y en mi casa no te va a faltar nada. En mi casa no experimentarás la soledad, en mi casa no experimentarás la maldición, en mi casa experimentas la bendición, porque eres el hijo precioso para mí, el niño en quien yo me deleito. Sí, Israel era el mismo pueblo en el que él se deleitaba, a pesar de que Israel lo había dejado por irse tras otros dioses. Desde que hablé de él, dice, me he acordado de él constantemente. ¿Qué significa? Es que Dios nunca, desde que nos formó en el vientre de nuestra madre, dejó de pensar en nosotros, nunca dejó de vernos, nunca apartó su mirada. Y mis entrañas, dice, se conmovieron por él. ¿Cómo es que Dios se conmueve? ¿Cómo es que las entrañas de Dios se conmueven por mí? Pero eso es el amor de Dios. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Volvamos a Lucas, por favor. Ciertamente tendré de él misericordia. Ciertamente la misericordia de Dios vuelve a aparecer. Estábamos en el 20 y en el 20 del capítulo 15 de Lucas, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y si ustedes analizan bien, se echó sobre su cuello y le besó. El que se echó sobre el cuello y le besó fue el padre, sobre el cuello de su hijo, y besó a su hijo. ¿Ustedes entienden lo que el padre pensaba? Este es mi hijo precioso, mi pequeño Efraín, en quien yo me deleito. Él no dijo, este miserable, vea cómo volvió todo cochino. Quítese de aquí, hombre, que usted viene oliendo a puro marrano. No, todo lo contrario, es el lenguaje de Jeremías que acabamos de leer. El hijo en quien yo me deleito, es que siempre te he pensado y me conmueve las entrañas al verte, porque de ti tengo misericordia. Y dice el 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, aquí hay una parte que falta entre el 21 y el 22. Y permítame decírselo así, porque dice el 22, el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, como que el padre no responde a lo que el hijo le acaba de decir, como que el padre, ahí falta como algo, ¿cierto? Que queda tácito en la lectura. Me imagino que el padre, cuando el hijo le estaba diciendo, papá, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, papá, me siento mal, el papá tuvo que haberle dicho, por lo menos lo pensó, mi hijo, calle esa boca, por Dios, usted es mi hijo y nunca va a dejar de ser mi hijo, usted es mi hija y nunca dejará de ser mi hija, es que yo lo amo, es que mis entrañas se conmueven por ti, hágame el favor, mi hijo, no diga más eso. Y ordenó inmediatamente sacar el mejor vestido, vestirlo, ponerle anillo, calzado en sus pies, y como si fuera poco, traigan el mejor becerro, el becerro gordo, matémoslo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pues bien, esta es la bendición de Dios, de la que hablamos el sábado pasado. Esta es la bendición de Dios, una bendición enmarcada en la misericordia, en un Padre que siempre nos ve, que nunca apartó su mirada de nosotros, en un Padre que aun cuando estábamos lejos, de lejos nos salvó, un Padre que tuvo esperanza de que el Hijo volvería, un Padre que estuvo esperando por ti, un Padre que aguardó por ti, un Padre que estuvo pendiente de que tú regresaras,
para que cuando aún estaba lejos, solo porque tuviste la actitud de decirle, Señor, me equivoqué, con eso es suficiente para que ese Padre abriera su corazón y derramara su misericordia sobre tu vida. Yo quiero que, pues en este momento, nos acerquemos a Dios y en este momento, meditando en esto que estamos hablando, le digamos a Dios, pues, Señor, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa sino tu misericordia, Dios? Es la que me tiene con vida. ¿Qué otra cosa sino tu misericordia es la que me sostiene, Señor? Y por eso estoy acá, Dios. Y por eso en esta mañana vengo a ti, Padre, para reconocer tu bondad, para reconocer tu amor, para reconocer, Señor, que evidentemente soy yo, Señor, el que me he separado. Soy yo el que un día tomó una decisión equivocada, Dios. La decisión de alejarme. Y cuando estuve lejos, Señor, cuando estuve lejos la pasé muy mal. Cuando estuve lejos, Señor, me dolió mi alma. Cuando estuve lejos, Padre, las cosas sabían muy mal, Dios. Anhelaba yo llenar mi vientre con las algarrobas que comen los cerdos y nadie me daba, Dios. Me avergoncé, dígame, y llevé la afrenta de mi juventud. Pero vuelvo a ti, Dios. Regreso a ti, Señor. Y regreso a ti, Dios, reconociendo mi falta, reconociendo mi error, reconociendo, Señor, que te entristecí, que te falté. Perdóname. Y cómo no reconocer también, Señor, la grandeza de tu bendición y de tu amor. Que cuando estuve lejos, tú me salvaste allí. Que evidentemente yo me alejé, pero tú, Señor, estuviste allí. Tu mirada, tus ojos estuvieron sobre mí, Señor. Y aunque hice cosas que me avergüenzan, tu mirada nunca se apartó. Allí estuviste. Y hubo una esperanza en tu corazón. Mi hijo va a volver. Mi hija va a volver. Tú esperaste por mí. Dígale. Tú esperaste por mí, Señor. Cuando yo entré en razón, cuando yo volví a caer en cuenta de lo que estaba pasando y arrepentí mi corazón, Señor, tú te abalanzaste sobre mí, te echaste sobre mi cuello, Señor, y ni siquiera escuchaste ya más mis palabras, porque no te interesa, Señor, solamente la actitud del corazón de haberme arrepentido para ti es suficiente. No te interesan razones, excusas. Por supuesto que debo asumir la consecuencia, la responsabilidad de las decisiones tomadas, pero es apenas obvio que tengan que hacerlo. Pero dentro del marco de tu misericordia y dentro de la sombra de tu bendición, nunca en la sombra de la maldición y del destierro. Señor, hoy reconozco como Agar que tú eres el Dios que me ve, que tú eres el Dios que ha estado pendiente de mí, que nunca quitó su mirada de mí.
Y lo único que tengo para expresarte en esta mañana, Señor, es gratitud. Lo único que tengo para decirte hoy, Dios mío, es gracias por haber permanecido al lado mío, Dios. Quiero invitarte a que, escuchando esta canción, le digas al Señor: gracias por haberte quedado conmigo, Dios. Gracias por haber permanecido. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Dile: Señor, sé que estás aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocer tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y Sé que tienes muchas cosas para mi vida, Dios. aunque a veces pienso Gracias, que Señor, no, porque sé que tienes grandes planes para mí, se quedó Señor. conmigo y sin reproche. Que hay esperanza para mi Él me acompañó cuando perdí porque lo mi que viene es norte. bueno, dígame. Y a pesar Porque de sé que tienes un plan conocer maravilloso para mi tal existencia, cual Dios. soy, se quedó Gracias, Señor. y Gracias, sigue Dios. aquí, Y ahora porque alábelo, dijo que estaría conmigo Bendígalo. hasta el final, exáltelo. porque prometió Dígale, la Señor, obra Bendito terminar. eres tú. Bendito eres Él tú. sigue aquí. Gracias por estar aquí, Dios. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Señor, y ahora te ruego, Dios, Señor, tu bendición este día. Se quedó conmigo en Esta el semana, ocaso, Te ruego, en la Señor, oscuridad que que a me cada una de desvió estas los personas que hoy pasos. vino acá, Y a pesar que hoy de se acercó, Dios conocer mío, tal a este cual tiempo soy, devocional, a se este tiempo quedó de estudio de la Biblia, Señor, se
quedó conmigo y fue paciente. Que esta sea Y me una buena levantó semana. cuando bajé mi Que esta sea, frente. Señor, una Y semana a donde pesar de donde los cielos conocer se la abran, voluntad de corazón, donde no se desfalle tu amor y quedó. tu misericordia. Padre Y Santo, sigue aquí, gracias, Señor, por porque regalarnos dijo su que palabra, estaría conmigo por hasta el darnos su final, espiritual. porque prometió la obra termina. Tan contento, Señor, de Él haber sigue estado. aquí. Padre Santo, oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Oramos, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, y oramos con acción de gracias, Señor.